Hola, bienvenidos al canal. Se acerca ya la temporada de hacer bastantes semilleros en el hemisferio norte, así que hoy os queremos hablar de la mezcla de sustrato que hacemos nosotros para germinar nuestras semillas. Si te interesa el vídeo te aconsejo que lo mires hasta el final y en todo caso después cojas libreta y boli y te anotes la receta exactamente. Lo primero que algunos os preguntaréis es si realmente hace falta hacer un sustrato para los semilleros. Yo os diría que sí. A ver, podríais pensar que con coger la tierra del huerto es suficiente. Si cultiváis en el suelo, mucho me temo que esa tierra no va a ser adecuada para germinar semillas. Haced la prueba y me contáis. Si tenéis como nosotros bancales elevados, igual sí que ese suelo podría servir para germinar semillas. Igual no es el mejor, pero podría llegar a servir. Lo que pasa es que, como sabéis, los bancales elevados van menguando el volumen, el nivel de sustrato va bajando con el tiempo, así que no recomiendo quitar sustrato de dentro, sino más bien añadir. Otra opción sería comprar una mezcla de sustrato que ya venga hecha. Es posible, funciona. Lo que pasa es que si compramos sustrato universal, un sustrato que no sea de mucha calidad, lo que nos va a pasar es que seguramente contenga trozos demasiado grandes, que si la semilla cae justo debajo le va a costar germinar, que la superficie se seque con mucha facilidad, que no retenga suficiente agua, no tendrá las características adecuadas. Si compramos un sustrato ya de más calidad o incluso uno directamente diseñado para germinar semillas, entonces me temo que nos va a salir muy caro y económicamente es más interesante hacer nuestra propia mezcla. Además, con el tiempo irás aprendiendo exactamente qué ingredientes te van bien, podrás cambiar un poco tu fórmula y así adaptarla perfectamente a tus necesidades. ¿Qué características le pedimos a una tierra de semilleros? Pues en primer lugar que tenga un tamaño de partículas adecuado. Demasiado pequeño podría hacer que el sustrato se compactara y esto dificultaría el desarrollo de las raíces. Si las partículas son demasiado grandes, también podría ser un problema, porque podrían obstruir el agujero de drenaje de la maceta o podría quedar una partícula grande justo encima de una semilla y dificultar que ésta se desarrolle. También le pedimos que sea un sustrato aireado, mullido, suelto, porque en los primeros estadios, cuando las raíces son muy tiernas, es importante que puedan desarrollarse tranquilamente sin tener que sortear obstáculos. Una característica que también queremos que nuestro sustrato de semillero tenga particularmente es que sea polivalente, que nos sirva tanto para germinar en una bandeja como para germinar en soil blocks, que sirva para la germinación y para luego el trasplante, que no tengamos que tener muchos sustratos diferentes. A la hora de hacer el sustrato de semilleros, hacemos en gran cantidad, así no hay que ir haciendo cada 2 por 3 y nos va genial hacerlo en una caja. Si además esta es transparente y tiene tapa, mejor que mejor. Al ser transparente nos permite ver fácilmente si hemos mezclado todos los componentes bien y el hecho de que tenga tapa nos ayuda a mantener la humedad del sustrato. El hecho de tenerlo así en una caja hace que todo sea mucho más cómodo, más limpio y más ordenado. Y aquí va otro pequeño truquillo. Vamos a dibujar nuestra receta en la altura de la caja. Es decir, si por ejemplo nuestra receta tiene 2 partes de compost, pues vamos a dibujar aquí la altura de compost y hacer una línea. De esta manera siempre sabremos qué ingrediente y en qué proporción necesitamos para tener la mezcla de sustrato. Hay 2 maneras de hacer esto. La primera es como la voy a hacer yo, que es medir la altura de nuestra caja y dividir las proporciones, o
podéis ir preparando el sustrato y cada vez que añadáis un ingrediente, preocuparos de que quede plano y marcáis la altura. Esa sería la otra manera de hacerlo. El primer ingrediente de nuestra mezcla para semilleros va a ser compost. Hay gente que lo entiende como un abono, pero en realidad el compost tiene una concentración de nutrientes muy baja. Lo que sí nos interesa del compost es que aporta muy buena estructura al suelo, capacidad de retención de agua y drenaje, además de muchos microorganismos que ya desde un inicio van a estar ayudando a nuestra planta. Es importante que sea compost maduro, por eso vamos a ir a nuestra tercera compostera a buscar algo de compost. Como ya os hemos explicado en algún vídeo, nosotros tenemos un sistema de 3 composteras y la tercera es el compost más antiguo, el más maduro, y por eso es de ahí de donde vamos a coger. Como os explicaba antes, las partículas muy grandes no nos interesan en nuestro sustrato, así que voy a cribar el compost. Nosotros tenemos este tamiz que es muy práctico, muy interesante, podemos regular el tamaño del agujero que queremos y además, como nos cabe dentro de la caja, es ideal, porque de esta manera no ensuciamos fuera. Todas estas partículas más grandes que voy descartando las devolveremos a la compostera, pero en este caso a la segunda, porque así tendrán un tiempo extra de compostaje y podrán deshacerse mejor. Hay quien germina directamente en compost, pero como el compost es algo muy variable y depende de muchos factores, no os lo recomiendo. Aquí estamos hablando del mejor sustrato para semilleros. Me gustaría enseñaros lo fino que está quedando este compost cribado. Quedaros hasta el final del vídeo porque luego os enseñaremos cómo hacer una pala para poder poner este sustrato en vuestros semilleros de manera totalmente gratis y mucho mejor que la que pudierais comprar en cualquier sitio. Nuestro siguiente ingrediente es la turba rubia. Sí, ya sé que a muchos os habrán saltado las alarmas porque se considera un ingrediente como poco sostenible, pero ahora Alan nos cuenta por qué vamos a usarlo. La turba es un ingrediente que tiene la fama de ser poco sostenible. Depende de con qué la comparemos. Y el otro ingrediente, de hecho me parece que el único o de los muy pocos que tiene unas características similares, es la fibra de coco. La turba es el producto que se extrae de las turberas, que es un ecosistema muy especial. Se da solo en algunos lugares del mundo donde hay una gran humedad, donde el nivel freático, la capa del agua está muy superficial y además se genera gran cantidad de materia orgánica, de plantas anuales. Con la llegada de los fríos, esas plantas mueren y empiezan a descomponerse. Pero rápidamente llegan las primeras heladas, son climas muy fríos y esa descomposición se para. Como no hay muchos microorganismos debido a estas temperaturas tan bajas y se va repitiendo este ciclo año tras año en el que la materia orgánica no llega
totalmente a descomponerse, se van formando capas, una sobre la otra, de esta materia orgánica a medio descomponer. Así va subiendo el nivel del suelo y esto es lo que conocemos como turba. Existen distintas turbas dependiendo de qué plantas forman ese ecosistema, también dependiendo del lugar del que se extrae. Pero comercialmente, básicamente nos van a diferenciar dos tipos de turba, la rubia y la negra. Una tiene un color más claro, que es la que nosotros usamos, la rubia, y la negra tiene ese color porque se extrae de capas mucho más profundas. En cambio, la rubia es materia orgánica que es mucho más reciente. Entonces, esa ya es una primera aproximación. Me parece que es mucho más insostenible excavar grandes profundidades para extraer esa turba negra que recoger una parte de la materia orgánica que hace poco que ha iniciado ese proceso de descomposición. De todas formas, no deja de ser una alteración de un ecosistema que crece muy lentamente. Una turbera aumenta su nivel del suelo en unos 50 centímetros cada 100 años como máximo. Así que la explotación de estos lugares debe ser controlada. Por eso las turberas, si se explotan, debe hacerse a un ritmo lento y de una forma muy bien planificada. De todas formas, el 86% de las turberas del mundo aún no se han tocado y menos de un 1% del producto que se extrae de ellas va destinado a la horticultura. Así que estoy completamente de acuerdo con que deberíamos respetar más las turberas, pero igual no es la horticultura el sector en el que se debería fijar el punto de vista para ese propósito, sino en otros muchos usos que se le están dando actualmente a este ingrediente. La fibra de coco tiene algunas propiedades similares a la turba. No es exactamente igual, pero seguramente es el ingrediente que actualmente más se le parece. Se dice que es más sostenible, sobre todo porque es un subproducto de los cocos destinados a la alimentación. Pero bueno, no por ser un subproducto va a ser más sostenible, porque las cáscaras del coco tienen que procesarse para convertirse en lo que conocemos como fibra de coco para los sustratos. Lo primero que se hace es quitarles la sal. Esto se consigue con grandes cantidades de agua dulce a la que en ocasiones se le añaden productos químicos para hacerlo más sencillo. Bien, lo primero es que en estas comunidades el agua dulce no suele ser muy abundante y además cuando se descarta ese agua rica en sales y en productos químicos muchas veces acaba contaminando los acuíferos. Otro tema a tener en cuenta es que muchas veces la industria de la fibra de coco digamos que no respeta los derechos de sus trabajadores y estamos ya comprobando que muchas comunidades rurales que se dedican a esta industria empiezan a desarrollar graves patologías respiratorias como consecuencia de haber respirado las partículas de polvo que se desprenden de la fibra de coco. No queremos deciros con todo esto que la turba es más sostenible que la fibra de coco, pero normalmente se da a entender justo lo contrario, que la fibra de coco es la alternativa sostenible a la turba, y en nuestra opinión eso no es así. Simplemente queremos compartir con vosotros esta información que tenemos y a partir de aquí que cada uno decida si prefiere utilizar fibra de coco o turba. Hemos cambiado de sitio porque allí donde estábamos grabando empezaba a tocar el sol y con la cámara es muy incómodo y queda muy mal. Nos hemos venido aquí a la sombra para poner el siguiente ingrediente, que es el vermicompost. A nosotros es un ingrediente que nos encanta, nos lo hacemos casero, pero tenemos una vermicompostadora muy pequeña y vamos sacando durante todo el año y acumulando y nos da más o menos justo para hacer semilleros y poco más. Estamos pensando en ampliar nuestro sistema de vermicompost y ya veréis, os lo iremos contando.
El vermicompost, aparte de tener muchísimos nutrientes, queremos destacar que tiene mucho ácido fúlvico y mucho ácido húmico, que son dos moléculas que actúan como reguladores hormonales de las plantas y en estos estadios iniciales son súper importantes, además de ser un gran inóculo de microorganismos para nuestro sustrato. Ahora añadiremos perlita, que es una piedra que al someterse a altas temperaturas se expande y es muy porosa. Es muy habitual encontrarlo en sustratos comprados y es que la perlita nos ayuda a mejorar la aireación de nuestro sustrato y mejora también el drenaje. Existen alternativas como la piedra pómez o la piedra volcánica, pero para semilleros no os la recomiendo. Antes de seguir con los siguientes pasos, vamos a mezclarlo todo. En ocasiones va bien contar con un recipiente de apoyo porque para mezclar, como la caja queda muy llena, a veces es un poco complicado, así que sacamos un poco de sustrato, mezclamos y volvemos a poner aquí y nos facilitamos mucho más la tarea. El siguiente paso es opcional, pero a nosotros nos gusta mucho hacerlo. Es añadir una fuente de fósforo a la mezcla de sustrato para semilleros. Este macronutriente normalmente está presente en suficiente concentración en prácticamente todos los suelos naturales. No es algo de lo que habitualmente tengamos que preocuparnos, a no ser que sepamos del cierto que nuestro suelo tiene un déficit. No se da en muchos casos, pero podría ser. Ya os digo, la mayoría de veces las plantas tienen suficiente fósforo en el suelo y de sobras para poder vivir tranquilamente. Eso sí, nosotros en esta ocasión estamos haciendo un sustrato artificial. Esto no es un suelo natural, por lo tanto sí que deberíamos al menos preguntarnos si va a haber suficiente fósforo disponible para esas semillas cuando germinen. Y es que este macronutriente es muy importante porque es, entre otras cosas, responsable del desarrollo correcto de las raíces. Así que para los semilleros nos interesa muchísimo que tengan el suficiente. Podríais pensar que nuestro compost o vermicompost ya nos está añadiendo suficiente fósforo al medio. Bueno, podría ser, pero seguramente no, porque este macronutriente es muy soluble en agua. Por lo tanto, si vuestra pila de compost está expuesta a la lluvia o si como nosotros de vez en cuando la regáis, probablemente ese fósforo se haya disuelto en el agua y se haya ido hacia abajo, hacia la tierra. La mayoría de pilas de compost tienen por debajo de un 0,3 de fósforo y eso es muy poco. Una de las mejores opciones que tenemos para añadir fósforo es la roca fosfórica. Es una harina de esta roca que tiene una pequeña cantidad de fósforo disponible, pero una reserva importante de una forma de fósforo que poco a poco los microorganismos van a ir liberando. Además, es rica en calcio, que también nos va a venir muy bien, pero sobre todo lo que me interesa es su aporte en sílice. El sílice, aunque no sea un nutriente del que se habla mucho, tiene una gran importancia para que las plantas sean capaces de defenderse de los ataques de hongos, de algunas bacterias perjudiciales, incluso de insectos, porque refuerza la pared externa de sus células y de esa forma es mucho más difícil que cualquier otro ser pueda atacarlas. Para 60 litros de mezcla de sustrato que acabamos de hacer, vamos a añadir 60 gramos de harina de roca fosfórica. Ya veis, es una relación muy simple. Por 1 litro de sustrato, 1 gramo de roca fosfórica. Estamos usando la de la marca Cultivers, que ya sabéis que nos gusta mucho. Ofrecen una serie de productos muy interesantes para la agricultura ecológica y además, en nuestro caso,
los tenemos aquí muy cerca, así que es un comercio de cercanía. Un ingrediente que nos gusta mucho en nuestro sustrato para semilleros es el extracto de algas. Nosotros también usamos el de la marca Cultivers, que curiosamente es de Ascophyllum nudosum, que es el mejor de las algas que podemos usar. En muchas ocasiones se venden los extractos de algas como si fueran fertilizantes, aunque no es cierto, porque la cantidad de nutrientes que tienen es bastante pobre. Pero hay otras cosas de esta alga que nos interesan especialmente. Y es que hay un estudio, os dejo el link en la descripción, donde se comprueba que este alga tiene la capacidad de atraer bacterias beneficiosas a nuestro suelo y promover el crecimiento de las raíces. Hace que nuestra planta esté mejor adaptada al estrés, lo cual es muy importante porque va a sufrir varios trasplantes, así que estar preparada para el estrés es un factor bastante importante. Además, este alga nos ayuda a mejorar la capacidad de retención de agua del suelo, mejora su aireación y no tiene ningún efecto negativo sobre el medio. La mayoría de estos preparados de algas se hacen a partir de cultivos, solo un 5% se hace mediante extracción del medio natural. Y esto es una extracción normalmente bastante respetuosa. El cultivo de algas es algo estupendo. Se crean unos pequeños ecosistemas donde pueden vivir pequeños peces y crustáceos y esto hace que aumente mucho la biodiversidad de estas zonas. También tienen una gran capacidad de fijar carbono atmosférico, de manera que cultivando algas estamos ayudando a descarbonizar la atmósfera. Y por si fuera poco, estas algas tienen una gran capacidad de fijar nitratos y fosfatos que están contaminando las aguas marinas, la mayoría provenientes de los fertilizantes químicos que se usan en agricultura. Así que de esta manera estamos devolviendo todos esos fosfatos y nitratos de vuelta a donde tendrían que estar, que es en la tierra. Podríamos pensar que el procesado de estas algas comporta algún efecto negativo para el medio, pero tampoco. Es algo muy sencillo, simplemente se lavan para quitarles la salinidad del mar y luego se secan. Algo que sí os recomiendo es que si vais a usar un extracto de algas lo hagáis en forma sólida, porque al fin y al cabo, si utilizamos las formas líquidas, lo único que estamos haciendo es transportar agua de un lugar para otro. Y eso sí que es poco sostenible. Para los 60 litros que hemos preparado de sustrato, nosotros vamos a poner 60 gramos de este alga. Ya prácticamente tenemos acabado nuestro sustrato. Nos queda humedecerlo un poco. Podéis hacerlo perfectamente con agua, pero a nosotros nos gusta mucho más utilizar un té de compost o té de vermicompost. Hace unos meses hicimos un vídeo explicando todo este proceso, os lo dejamos por aquí. En esta ocasión hemos hecho un pequeño cubo hace un par de días que lo empezamos, así que ahora está en el momento ideal para añadirlo. Vamos a regar ligeramente nuestro sustrato con la cantidad justa para que al cogerlo se quede hecha una bola y no se desmorone, pero tampoco queremos que llegue a gotear. No vamos a pretender que el sustrato quede completamente mojado y empapado. Ya sabéis que con este té de compost o vermicompost estamos añadiendo un montón de microorganismos a este sustrato que nos van a ayudar con las plantas desde un inicio. Os recomendamos que para empezar hagáis esta receta tal cual os la planteamos. Por aquí os dejo la receta escrita y así la podéis copiar fácilmente. Con el tiempo podréis ir añadiendo algunos ingredientes si es que los tenéis a vuestra disposición o veis que hace falta. Por ejemplo, algunos que nos gustan mucho pero que actualmente no añadimos a nuestro sustrato sería la tierra de topo, esos montoncitos que dejan los topos en el suelo, que por aquí no hay. Si tuviéramos, pues seguramente la usaríamos. Lo podéis recoger y añadirlo, añade unas características muy interesantes a la mezcla. O si tenéis acceso a la cascarilla de arroz y veis que vuestro sustrato necesita retener más agua,
también es un ingrediente muy interesante en pequeñas cantidades, o si no tenéis cascarilla de arroz, podéis comprar un poco de vermiculita. Bueno, hay muchos ingredientes que podríais añadir a esta fórmula. Pero si nosotros os la recomendamos así, es porque la hemos practicado durante mucho tiempo, hemos experimentado con ella y realmente creemos que funciona muy bien. Como os comenté antes, os voy a enseñar cómo hacer una pala para poder coger el sustrato que acabamos de hacer. Es algo tan sencillo como reciclar una botella. A nosotros nos va incluso mejor que las palas que compramos. Ahora voy a marcar la línea por donde luego voy a cortar. Es ideal si dejamos el extremo opuesto al mango un poco más largo que este.